8:03. Está en sintonía de Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Queremos agradecer a nuestro Dios, en primer lugar, por su amor, nos da la vida. Y bueno, después a ustedes porque nos permiten llegar como todos los días de lunes a viernes hasta sus hogares. Queremos recordarles que estaremos trabajando para ustedes en la supervisión de programación Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien les estará acompañando por esta hora de programación. Y recordarles que para la plataforma de texto puede escribirnos a través del 0412-636-9658, repito, 0412-636-9658, y para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. Bien, amados, estamos tratando el tema de la necromancia, este tema de estar consultando a los muertos, porque los temas que hemos estado compartiendo nos llevan a considerar este campo también, un campo sumamente importante, por lo menos saber que la Biblia se opone fehacientemente a esto. No obstante, nosotros estamos reflejando que este tipo de creencias antiguas que todavía circulan en la actualidad se ha debido por esa falta de fe en la resurrección, que es más o menos lo que vamos a ir visualizando, viendo a partir de la Biblia, a partir de otras fuentes también que nos sirven a nosotros para poder verificar claramente que el tema de la resurrección de los muertos, de la resurrección, en este caso de volver a vivir en el cuerpo, transformado pero en el cuerpo, era una creencia muy difícil de aceptar en la antigüedad, y ante la imposibilidad de poder vencer, de poder derrotar a ese enemigo llamado muerte, entonces las culturas y las creencias en la antigüedad se han quedado siempre con la doctrina de la inmortalidad del alma y lo que es la vida en el más allá, ante la imposibilidad de poder regresar. Nosotros, por distintas fuentes, por distintos caminos, nos vamos a ir acercando a esto para luego entonces, una vez que tengamos claro ese camino del imposible volver, del imposible de la resurrección, creencia en el mundo antiguo, una vez que nosotros podamos tener esto con mucha claridad, entonces vamos a estar tratando lo que es el tema de la resurrección, de por qué es una esperanza de fe para el cristiano, en qué consiste la resurrección y qué clase de cuerpo nosotros tendremos. Entonces es cuando podremos tener esto absolutamente claro. Pero fíjense ustedes que en el tema de la muerte no solamente afecta la desintegración del cuerpo, sino que además se creía que era imposible que este hecho se pudiese revertir. Bueno, estas cosas las vamos a ir viendo nosotros, las vamos a ir viendo por etapas. Por ahora estamos tratando este tema de la necromancia, y el día de ayer estuvimos esbozando buena parte del material. Hoy nosotros queremos seguir ahondando en esto. Ayer veíamos que el rito empezaba con retirar al muerto de la superficie de la tierra, enterrar el cadáver, ponerlo en contacto con un nuevo plano de existencia, en este caso en el Seol, esta especie de caverna amplia y profunda de la cual se creía que era el Seol. Recuerden que el día de ayer vimos la cosmovisión o la visión que tenían los antiguos acerca del mundo, y se imaginaban un huevo que constaba de 3 partes.
la parte de arriba perteneciente a los dioses o a los seres celestiales, y por ende todos ellos solamente eran los inmortales. La parte media donde estaban los seres humanos, es decir, aquí la superficie de la tierra, que se creía que era un don de los dioses, y en el caso del mundo subterráneo, que era el tema del Seol y los distintos compartimientos que este universo tenía, que era donde iban las personas después de que habían fallecido, y allá continuaban, digamos, su forma de vida. Entonces, vemos nosotros que esta era la concepción de las cosas en el mundo antiguo. Entonces, se retiraba el cadáver de la superficie de la tierra para que entrara en contacto con con una nueva forma de existencia, y así el día de ayer veíamos que era retirado de la vista de los seres celestiales. Y amados hermanos y hermanas, en este caso entraba pues en otra forma de vida. Pero ¿cómo era esa forma de vida? Bueno, nosotros ¿qué podemos saber o qué podemos ver con respecto al tema del Seol? Bueno, hoy en día se ha especulado mucho con respecto a este tema. Se presenta entonces el tema de los tormentos en el infierno y toda esta serie de cosas que todavía no hemos desembocado en ellas directamente, aunque ya estamos tratando el tema del estado intermedio, el tema del más allá, pero no hemos aterrizado de nuevo en ello, o de lleno en ello, disculpen ustedes, porque estamos esperando que el curso mismo de la clase nos lleve a ver la separación que hacen los griegos en el caso de el alma y el cuerpo, y es allí cuando nosotros vamos a tener la oportunidad, la ocasión de tratar esto, para que veamos el concepto griego que se tenía en este caso del Hades, y ese va a ser el asunto o el tema que nos va a permitir abordar esto y abordarlo con un poco más de amplitud y de claridad. Por ahora, en el mundo semítico, en el mundo del Antiguo Testamento, se da lo que es la vida en el Seol, pero no está presente allí esa imagen de los tormentos o del castigo eterno, no está tan presente como se va a reflejar sobre todo en la cultura griega y en algunos pasajes del Nuevo Testamento, que necesitamos verlos dentro de su contexto. Entonces, ¿cómo era la supuesta forma de vida? ¿Cómo era la vida allí en el Seol? ¿Cómo era la vida allí para los muertos? Bueno, sabemos por fuentes bíblicas y por otras fuentes que creían que los muertos se reunían en el mundo inferior con sus antepasados. Vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 15, y Génesis capítulo, ya les voy a decir cuál es el otro capítulo de allí del Génesis. Vamos a ver por ahora el capítulo 15 de Génesis en el versículo 15. Génesis 15:15 dice: y tú te reunirás con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Te reunirás con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Esto se entendía, amados hermanos, como el caso del Seol. El caso del Seol o la sepultura. Simple y llanamente, de esa forma se veía aquí el tema del Seol, era simplemente la sepultura, lugar pues donde se enterraban a los difuntos. En Génesis 25:8, que sería el otro texto que quiero compartir, dice: expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho,
y fue sepultado y fue reunido a su pueblo. Entonces se creía, amados hermanos y hermanas, la creencia entonces en este caso es que se reunían en ese mundo inferior, el mundo de abajo, en el Seol, con sus antepasados. Allí no aparece todavía el concepto del tormento, del infierno, a pesar de que estamos hablando del Seol, palabra que el Nuevo Testamento en algunos pasajes va a traducir como Hades en este caso, y está haciendo referencia a la sepultura. Y en el concepto de Seol, aunque se admitía una forma de vida que no puede ser llamada vida, pudiéramos hablar de una forma de existencia, en todo caso no puede ser llamada vida, y con calma nosotros luego vamos a ir tratando los distintos términos, y nosotros lo que vamos a ver es que hacen referencia más a una existencia fantasmal o a un espectro que al concepto de alma del cual tiene la Biblia, del cual tiene el Antiguo Testamento, donde el concepto de alma no hace referencia solamente a una parte de nuestro ser, sino a todo nuestro ser completo, con fuerzas, con una experiencia física, material. Por lo tanto, no puede ser llamado alma, y en su lugar el Antiguo Testamento va a emplear otro tipo de términos para hablar de una existencia tenue, de una existencia fantasmal, lo más parecido a un espectro. Pero aquí, en los dos pasajes que hemos citado, y estoy citando pasajes de la Biblia, se presenta el concepto de Seol como sepultura, y recuerden que lo primero era sepultar al difunto con miras a que él pudiera entrar en otra forma de existencia. Y, amados hermanos, no era llamado en este caso alma como tal. Bueno, entonces nosotros vamos viendo allí que se creía que se estaban reuniendo en el Seol, en el mundo inferior, con sus antepasados, cumpliéndose así entonces la expresión bíblica que nosotros acabamos de citar. Se reunían entonces con su gente, con sus antepasados, con su clan, los que eran de su misma familia, de su misma descendencia. Bueno, lo otro que se pensaba es que la vida ya era oscura. La vida oscura de los muertos era permanente y no se desvanecía. Se enfrentan al problema de la oscuridad. Bueno, imagínese usted lo que es un hueco pues en ciertas profundidades de la tierra. Esos espacios carecen de luz. Entonces, ante la realidad de la oscuridad y de la tiniebla en esa condición, se creía entonces que las personas muertas ahora se encontraban sin luz y había que permanentemente estarlos alumbrando, cosa que nosotros vemos en estos altares que se tienen muchas veces en las casas, o que se tienen muchas veces donde han muerto personas, o que se tienen muchas veces en el cementerio. Mire usted el altar que han erigido en honor a José Gregorio Hernández. Eso es vela por todos lados. Entonces, ¿producto de qué? De esta creencia muy antigua. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser conscientes de que ni siquiera aquí el catolicismo es un catolicismo puro. Nosotros vemos que aquí en esta parte del mundo, amados hermanos, hay un sincretismo terrible con respecto al tema del cristianismo. Como todos nosotros sabemos bien por la historia y cómo la historia afecta tanto lo que es la vida de los pueblos, nosotros sabemos, amados hermanos, que aquí llegaron los ladrones, los delincuentes estos europeos, me perdonan la expresión, no me estoy refiriendo, estoy señalando lo que ocurrió en aquel momento de la historia, cuando llegaron aquí los españoles, cuando llegó Cristóbal Colón y su séquito de delincuentes, y llegaron aquí, amados hermanos, a saquear, llegaron aquí a traer su forma de vida, su cultura, sus ritos, sus costumbres, y por la fuerza intentaron someter entonces a los aborígenes de acá,
y bueno, trajeron sus creencias y luego en otra de sus excursiones traían esclavos de África, traían los negros de África, los afrodescendientes, y entonces, amados hermanos, hubo toda una mezcla aquí de las creencias de los oriundos, de los autóctonos de esta zona, las creencias europeas, paganas por cierto, y también las creencias africanas, también paganas. El resultado de esto, amados hermanos, ha sido un profundo sincretismo dentro del cual vive la gente, toda una mezcla de creencias, todo un cóctel de creencias, donde, bueno, hay creencias a la carta, hasta tirar para arriba. La que usted quiera, se la tengo, podrían decir. Bueno, producto de todo esto, entonces, fruto de todo esto, hermano, de todo ese rodaje histórico, de todo ese rodaje cultural, es el resultado de muchos cultos que se tienen hasta el día de hoy. Bueno, esta vida oscura de los muertos, que no se desvanecía, también se hablaba de, disculpen ustedes, diferentes grados de existencia en el mundo inferior. Dependían, estos grados, porque habían grados de existencia en este Seol, en este mundo inferior, dependían de la vida de cada uno, del tipo de vida que cada uno había llevado en la tierra. Entonces, si había vivido bien, iba a estar en la parte más cercana a la superficie, o sea, iba a estar más cercano de luz. Pero si había vivido mal, entonces iba a las partes más bajas. Habían grados e influía mucho la forma de vida que se había llevado, pero no solamente de que ellos estuvieran en la parte más alta o en la parte más baja, no solamente dependía de cómo hubiesen vivido o la vida que hubiesen llevado en la tierra, sino que también con regularidad dependían de los descendientes, de los vivos, de sus parientes vivos. Dependía de que cada uno de ellos realizara ritos en favor de ellos. Y aquí viene lo que es el culto a los muertos, aquí viene lo que es entrar en contacto con los muertos, cosa que la Biblia prohibía. La persona entonces que moría debía recibir regularmente ofrendas de agua, de comida, debía recibir luz depositada junto a la tumba de aquellos muertos, en este caso por sus fieles, por sus descendientes, por sus parientes vivos. Y, amados hermanos, de esa manera ellos iban a empezar a correr con una mejor suerte. Si se dan cuenta, es como establecer un estatus, una forma de vida, una forma social entre los ricos y los pobres, lo mismo que se ve todavía en estos tiempos aquí, es decir, lo que ocurría aquí se trasladaba allá. Lo que ocurría aquí se trasladaba allá. Entonces se depositaba pues comida, bebida, se depositaba lo que le gustaba al difunto, se depositaba allí en la tumba para que él pudiera estar bien y pudiera tener una mejor posición con respecto a los otros que habitaban también en el Seol. Le pertenecía entonces las regiones más elevadas. Las regiones más elevadas le pertenecían y vivía en las regiones más luminosas del Seol. Entonces el muerto, el difunto, entonces podía beneficiarlos a ellos, ya que ellos lo estaban beneficiando a él en el más allá, y él desde allá tenía el poder de ayudar a sus descendientes. Los antepasados entonces podían mostrarse favorables, los muertos se podían mostrar favorables a sus familiares porque ellos se estaban mostrando favorables con ellos. Pero si por el contrario esto no se hacía, si la familia se olvidaba del difunto, si lo dejaba sin agua, sin comida, sin luz, de que se fuese a los estratos más inferiores del Seol, entonces de allá esta persona con odio, con rencor, o este muerto empezaba a arremeter contra ellos y tenía el poder para castigarlos con maldiciones, tenía el poder para castigarlos con males, llegándose así, amados hermanos y hermanas, y amigo y amiga que me escucha, a establecer una forma de culto con respecto a los muertos, porque así no eran simples muertos, sino que eran considerados dioses en el inframundo, que tenían un poder tremendo sobre los vivos
y podían hacerles bien o hacerles mal. Nosotros dentro de poquito vamos a tomar algunos textos que le quiero pedir que por favor se mantenga atento a ello, a fin de que podamos ir sustentando esto por la Biblia. Entonces, si los familiares se mostraban negligentes, si descuidaban al difunto, entonces les interrumpían sus ofrendas, el culto. Entonces, amados hermanos, el muerto le iba a pasar bien mal, y al él la pasar mal, él se iba a encargar de que sus familiares también la pasaran mal. Entonces, en este caso, disculpen ustedes, a los familiares no ocuparse de ellos, ni en el culto, ni en las ofrendas. ¿Saben qué les pasaba a ellos, amados hermanos? Era como si fuesen deshabitados, desalojados de esos espacios privilegiados que antes poseían, es decir, ya no tenían con qué pagar, pues algo así más o menos. Y entonces, amados hermanos, el muerto ahora debía ser arrojado donde habitaban aquellos cadáveres que no habían sido enterrados, por ejemplo los criminales o por ejemplo los caídos en el campo de batalla que no podían ser enterrados. Entonces ahora iban en este caso los difuntos iban a ir a ese lugar donde iban solamente los criminales y los que caían en el campo de batalla y no podían ser enterrados. Los insepultos, pues, los insepultos. Los pasajes bíblicos nos presentan un caso de una burla en la teología israelita, donde se narra la historia de un rey, creo que fue el rey de Tiro, que ha sido comparado en muchos casos con Satanás, donde en este caso este rey tirano, que tiranizaba a los reyes que él sometía mientras él estaba vivo, y que acaba cayendo en las profundidades del Seol. El Seol se lo traga, y tras su muerte en una batalla desciende al Seol, donde yace en el barro y en la podredumbre, cubierto de gusanos. Los reyes que habían muerto antes que él, cuando lo ven llegar, confirman sus sospechas y dicen: este es el que nos debilitaba a nosotros, y es tan débil como nosotros. O sea, lo ven igual que ellos. Y entonces, amados hermanos, estas eran las creencias pues que circulaban en aquellos tiempos. El día de ayer estuvimos viendo que los vivos entraban en contacto con los muertos, no solamente mediante el culto familiar, sino que además habían profesionales, los médium, los nigromantes, en este caso los que servían de medio para entrar en contacto con los muertos, y los magos. Estos personajes, amados hermanos, estaban entrenados, poseían artes mágicas, artes en este caso secretas, ocultas, que solamente ellos conocían, para poder ponerse en contacto entonces con el más allá, con los muertos. Eran los medium pues que la Biblia tanto condena. Recordemos que el rey Saúl terminó consultándose con una de ellas, en este caso con una mujer que supuestamente poseía este poder. Es interesante, amados hermanos, que esto ocurrió de noche, es decir, ocurrió a espaldas de los dioses celestiales, cuando ellos no pudieran ver, porque ellos aparentemente podían ver, era bajo la luz del sol. Qué creencias tan absurdas las que circulaban en la antigüedad, y muchas personas no se dan cuenta que todavía son víctimas de este tipo de creencias. Sí, es con usted que prende una vela, usted que pone comida, usted que pone dinero, usted que tiene todavía esa especie de mezclas y que todavía le rinde culto a los muertos, que todavía piensa que ellos pueden ayudarle desde el lugar donde se encuentran. Esto sencillamente es imposible. Esto no es avalado por la Biblia, esto es solamente avalado por el paganismo, el romanismo, y avalado desde las líneas del desconocimiento de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra, disculpen ustedes, la palabra de Dios. Nosotros vemos las consecuencias trágicas mediante las cuales
terminan este tipo de consultas o este tipo de creencias. Definitivamente, amados hermanos y hermanas, se hace necesario pues que nosotros podamos estar estudiando, investigando permanentemente lo que es la Escritura, a fin, amados hermanos, de que nosotros podamos salir a la calle y llevar una palabra que sea clara para, en este caso, las personas que se encuentran atrapadas en tanta farsa, en tanta mentira, en tanto engaño. Fíjense algo, amados hermanos, que los muertos entonces eran considerados como una especie de dioses, pero eran dioses caseros, dioses familiares. Yo quiero dar algunos textos de la Biblia que nos ayuden a nosotros a aclararnos en esta dirección. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Dice la Escritura aquí que en una de las campañas del rey Josías, mira lo que hizo Josías. Dice el verso 24, Josías también eliminó a los medium, a los nigromantes, los eliminó, y a los espiritistas, a los terafín, y a todos los ídolos abominables, y a todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. Fíjense ustedes este caso. Josías emprendió una campaña para eliminar, para barrer, para exterminar, para borrar con todo este tipo de paganismo, de mentira, de idolatría que había penetrado, amados hermanos, al pueblo de Dios. Se encontraba en Jerusalén, se encontraba en Judá, y solamente la ley, la palabra escrita, pudo sacar tanta mentira, tanta farsa, tanto engaño, tanta falsedad. Es lo mismo que ha ocurrido históricamente en la iglesia. Todo este tipo de embustes, de mentiras del diablo entraron, amados hermanos. ¿Y cuánto cuesta poder hacerle frente? ¿Cuánto cuesta poderla enfrentar? Porque se han legalizado, el paganismo se ha legalizado. El paganismo se le ha dado la bienvenida, solamente volviendo la mirada hacia la palabra. Hubo un rey, un hombre llamado Josías, que se paró firme ante el paganismo, ante la idolatría del pueblo, que se sentía cómodo consultando a espiritistas, consultando a los medium. Se sentía cómodo con los terafín, que ya vamos a ver a qué se refiere esto. Se sentían cómodos con los ídolos, se sentían cómodos con el paganismo en la casa de Dios, en la tierra que Dios había escogido, en la tierra de la cual Dios había expulsado a los cananeos, a los cananitas mucho tiempo antes, por estas mismas prácticas inhumanas, diabólicas. La monolatría se había perdido. Dios necesita restaurar el culto dirigido solamente a Él. No se le puede seguir rindiendo culto a los muertos. No se le puede seguir rindiendo culto a la mentira, al engaño, a la falsedad. Son cosas detestables, tal cual como se expresan aquí en la palabra. Entonces vemos aquí Josías con la envergadura, con el músculo, con la decisión apropiada para hacerle frente a esta situación, y decidió eliminar los medium y los espiritistas. ¿Dónde se mete Adriana Asi entonces en este momento? Y me perdona que yo cite personajes de este caso. En este caso, ¿dónde se metería Alfonso León? ¿Dónde podría meterse Hermes, el supuesto iluminado? Con ministerios como este, con autoridades como esta. Bueno, usted ve, amado hermano y amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que la gente se consulta con el horóscopo, se consulta con cuántas cosas. No sé en qué otro canal, en qué otros medios aparecen, amados hermanos, este tipo de personajes que entonces ellos tienen
tienen el aura, supuestamente tienen el aura, y los pasan rodeados de una luz rara y extraña, porque no proviene de la Biblia, un fuego extraño, un fuego raro, y bien raro que el fuego se les nota en el rostro, se les nota en el semblante, ese fuego raro y extraño, incluso en la forma de hablar, pero ellos dicen tener un aura milagrosa, tener una aura divina. Ellos dicen entrar en contacto entonces con la divinidad. Vaya desfachatez en la que muchas veces todavía hasta el día de hoy sigue creyendo la gente. Probablemente alguien que no salió de su casa sin consultar el horóscopo me está escuchando en este momento. De Piscis, de Cáncer, o etcétera, etcétera, etcétera. Cosas paganas a toda punta de vista, desde todo punto de vista. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, cuál es la posición de la Biblia, porque el asunto es que te dicen a ti que nosotros lo que somos es religiosos, fanáticos, intolerantes y este tipo de cosas, pero no se trata de eso, amados hermanos. No se trata de eso, no es esa la postura de la Biblia. La postura de la Biblia no puede ser catalogada en este caso de intolerancia religiosa. No, se trata de una verdad, punto, tan sencillo como eso. Es todo lo que debemos nosotros dejar claro y lo que nosotros debemos resaltar. Bueno, amados hermanos, pero esto ha entrado disimuladamente e incluso en el seno de la iglesia. El día de ayer nos decían que entonces un vivo puede perdonar al difunto, lo puede perdonar. O sea, son cosas, amados hermanos, que se están enseñando, que se han filtrado en la iglesia. Yo digo, bueno, es impresionante lo que está ocurriendo, Bueno, allí en Segunda de Reyes, para yo no discurrir tanto sobre este asunto, aunque sí lo vamos a hacer. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24, donde dice: Josías también eliminó a los medium y a los espiritistas y a los terafín. Oído con esta palabra, terafín. Son ídolos caseros, son dioses caseros. Los terafín son ídolos domésticos. Y son característicos de las culturas antiguas, de la religión romana. Se da cuenta que Roma es la que le ha hecho tanto daño, tanta farsa, tanta mentira al romanismo todavía, y entonces la gente escribe en la puerta de su casa: aquí somos católicos, por favor no insista. Lo que hay que escribir es: aquí somos romanos, por favor no insista, porque eso es romanismo. El catolicismo está en la Biblia, el catolicismo puro está en la Biblia. Hay cartas que son realmente católicas, que son realmente universales, fundadas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el culto a los muertos, por favor, eso no tiene nada de catolicismo. Es más, mire, para que ustedes vean algo, aquí hay algo importante que nosotros debemos prestar atención. Yo tengo aquí en mis manos un libro de escatología bíblica, es de la biblioteca Herder. Lo interesante de este libro, y yo voy a leer solamente una porción de todo lo que tiene este libro, porque la Biblia nos llama a nosotros a escudriñar. Pero lo interesante de este libro es su autor. Tal vez esto es lo más sorprendente. Su autor y los personajes que él va a citar. ¿Saben cuál es el autor de este libro? Bueno, nada más y nada menos que el pasado cardenal o supuestamente obispo de Roma, que en este momento es el cardenal vitalicio de la supuesta Santa Sede, en este caso Joseph Ratzinger. Sí, señor, el papa anterior, el que se dio pues al que actualmente se encuentra de turno. Bueno, Joseph, aquí este papa, observemos él tratando el tema de la escatología, tratando el tema de las cosas últimas. Él cita a un teólogo alemán, católico también, a Jung, lo cita en aspectos
apocalípticos, pero lo cita en una clave apodíctica, es decir, en una ley inexorable, Notemos nosotros lo que va a decir este cardenal o este papa. Él dice lo siguiente, citando a Jung, citando a un teólogo católico, a un teólogo romano, lo cita, miren lo que dice: el hombre muere entero, completo, cuerpo y alma, como unidad psicosomática. O sea, están aceptando, amados hermanos, que no es cierto que solamente muera una parte del hombre. Ahora que están mirando hacia la Biblia, que están mirando hacia la historia, que están mirando hacia los hallazgos y los descubrimientos que hay, entonces reconocen la muerte del hombre entero, completo, cuerpo y alma, como unidad psicosomática. Nosotros probablemente el día de mañana ya estemos aterrizando en este tema, un tema sumamente importante, y estemos tomando conciencia de algunas cosas. Pero lo interesante es que el Papa cita lo siguiente, dice: el mérito del teólogo de Tubinga, es decir, en este caso de Jung, el mérito de este teólogo consiste, miren ustedes, en que manifiesta abiertamente una consecuencia que en general suele pasarse por alto. Fíjese, si el ser humano muere completo, entonces lo que nos dice aquí el Papa es que si las cosas son así, entonces se está pasando una consecuencia muy grande que continuamente se pasa por alto. Lo cito, voy a citarlo. El mérito del teólogo de Tubinga consiste en que manifiesta abiertamente una consecuencia que en general suele pasarse por alto. 2 puntos. Si las cosas son así, entonces la oración por los difuntos no tiene sentido. Desde luego, el peso espiritual de una afirmación semejante y la ruptura con la tradición de fe que ella implica son tremendos. Son tan tremendos que el mismo Jung se ve motivado a formular una leve atenuación. Lo indicado no es un rezo pusilánime y vitalicio de oraciones y la costosa celebración de las llamadas misas de ánimas por algunas almas benditas del purgatorio en particular, como tampoco la poco menos que ininteligible oración con los muertos y a los muertos. Lo oportuno es más bien rezar por los moribundos y acordarse de los muertos con profundo respeto y amor, encomendándolos a la gracia de Dios en la viva esperanza de que los muertos estén definitivamente con Él. Entonces descansen en paz. Entonces, observemos nosotros, amados hermanos, que cuando se investiga la historia, ni siquiera, amados hermanos, los de la misma sede romana y pagana están en condiciones de defender lo indefendible, porque tarde o temprano se le va a caer la mentira, se les va a caer el engaño, porque ellos no pueden arrancar las páginas de la Biblia, no pueden eliminar la historia, no pueden eliminar los hallazgos arqueológicos que se han hecho, los grandes descubrimientos. Ellos no pueden eliminar eso, y entonces tarde o temprano van a tener que aceptar que el ser humano muere entero, muere completo. Si el ser humano muere completo, entonces, amados hermanos, tal cual como dice él aquí, deduciendo lo que se pasa por alto, lo que pasan por alto los sacerdotes, lo que pasan por alto los feligreses, lo que pasan por alto las personas cuando van a rendirle culto en la misa por los difuntos, cuando le van a rendir culto a sus antepasados, lo que pasan por alto, amados hermanos, es lo que él mismo está aceptando. Aquí dice: si las cosas son así, entonces la oración por los difuntos no tiene sentido. Miren, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un romanista,
lo está diciendo alguien que defiende lo que se enseña en la sede papal. Entonces él está diciendo que si las cosas son así, la oración por los difuntos no tiene sentido. Entonces él dice, desde luego el peso espiritual, mire, el impacto, lo que él está diciendo es el impacto que esto tiene, el impacto, el peso espiritual que esto tiene de una afirmación de este calibre, de esta envergadura, implica una ruptura, mire usted, implica un rompimiento con la tradición de fe. Esto no es ninguna tradición de fe, nada, esto es una mentira, un engaño que se ha ido transmitiendo de generación en generación y ha penetrado incluso en la fe de muchas personas. Entonces lo que le está diciendo es que de reconocerse esta verdad como en efecto lo es, entonces el peso espiritual implica romper con una tradición de fe y, amados hermanos, al mismo tiempo eso tendrá un impacto tremendo. ¿Por qué? También sobre el bolsillo de la supuesta Santa Sede, porque se les cae entonces, amados hermanos, lo que tiene que ver con el tema de las ánimas benditas del purgatorio y la supuesta celebración de las llamadas misas por las ánimas que han muerto. Entonces, amados hermanos y hermanas, notemos nosotros entonces que este culto que se le da o se le rindió a los antepasados, o se le rinde todavía hasta el día de hoy, en algunos lugares no es otra cosa sino fruto de la mentira y del engaño. Entonces aquí en Segunda de Reyes, capítulo 23, en el verso 24, estamos dando cuenta que los terafín son ídolos, son una especie de dioses, se veían como dioses pero familiares, domésticos. Se da cuenta que se le atribuía un poder para hacer bien o para hacer mal a la familia y por esa razón había que rendirles culto. Y el primogénito tenía que velar por esto. Entonces, amados hermanos y hermanas, estas son cosas que están en la Biblia y nosotros tenemos que prestarles atención ante la imposibilidad de un supuesto regreso. Ante la imposibilidad de que no se creía todavía en la resurrección, entonces se ideaba una forma de vida en el más allá. Entonces los terafín, repito, eran ídolos domésticos, dioses familiares, en este caso semejante a la religión romana. Pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, que van a ir corroborando esto. Quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 31, por favor. Génesis capítulo 31, los que toman nota, versículo 19, versículo 30, versículo 32, por favor. Génesis capítulo 31, versículo 19, versículo 30 y versículo 32. Diego me dice 6 minutos, pastor, y en 6 minutos nos tenemos que ir. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 31, versículo 19. Mire, dice aquí, mientras tanto Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los terafines de su padre, los ídolos caseros, los fetiches, los hurtó, se los robó, se los llevó. ¿Cómo se roba usted a Jesucristo, hermano? No hay forma ni manera que esto se pueda hacer. ¿Cómo se roba usted el Espíritu Santo? Fíjese usted lo que pasa cuando las personas todavía no sueltan la idolatría. Mire, aquí tenemos un culto muy antiguo y aquí tenemos el culto alrededor de los muertos. Mire usted, Raquel, hermano, Raquel, no es cualquier cosa, ¿oyó? Raquel, la esposa del patriarca Jacob, la que él más quiso. Raquel hurtó, se robó los ídolos de su padre, con los que se le rendía culto a los muertos. ¿Y para qué se los llevó? Para ella hacer lo mismo, pues. Para ella rendirle culto a los muertos. En este caso, la teología de los patriarcas, hermano, eso todavía tenía paganismo vivo. ¿De dónde venía Abraham? Pues venía de la tierra de Ur de los caldeos. Eso era tremendo. El versículo 30 dice, y ahora
si decidiste irte por lo mucho que anhelas la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Mira, aquí está más claro, los terafines son dioses. ¿Por qué robaste mis dioses? El versículo 32 dice, pero aquel con quien halles tus dioses, una vez tus dioses, que no viva delante de nuestros hermanos, examina qué tengo de lo tuyo y tómalo contigo, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces, observemos nosotros, amados hermanos, que los terafín, en este caso, se creía que eran dioses, y esto recuerda lo que es el culto a los antepasados, el culto, en este caso, a los muertos, el culto a los muertos, ídolos, en este caso, los terafines, cosa que Josías exterminó, amados hermanos. Exterminó entonces a los medium, tal cual como dice allí, los eliminó a los medium, a los espiritistas, a los terafín y a todos los ídolos abominables y detestables que se veían en la tierra de Judá y en Israel, para cumplir las palabras de la ley escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. Entonces, amados hermanos, estas cuestiones son tremendas. Entonces, vemos nosotros, queridos hermanos, que este culto no es avalado ni defendido de ningún punto de vista por la Biblia. Bueno, vamos a dar paso a los mensajes de texto en el tiempo que nos queda. Y bueno, el día de mañana continuaremos con este tema. Por aquí dice, gloria a Dios, Él es muy bueno, alaba su grandeza, Él es digno de toda honra, aleluya. Salmo 27, por supuesto que sí, amados hermanos. Hay que alabar la grandeza y la gloria de Dios porque es sumamente bueno. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias por su mensaje. Por aquí dice, buenos días. Buena enseñanza, siga adelante, pastor. En la misma iglesia evangélica también está metido esto. Wow, qué impresionante, hermanos. Que esto pues también pueda verse en los espacios de la cristiandad en clave evangélica. Por aquí dice otro mensaje, maestro, ayer tuve que ir a Caracas y no pude terminar de oír el mensaje de lo que el hombre hace y dice. Dios, Jesús se lo prohíbe, pero el hombre lo asegura. Es César. Por supuesto que sí, hermano César. Este asunto es tremendo. Allí está la prohibición de parte de Dios, pero el ser humano sin Dios quiere seguir postrándose ante los ídolos que nada pueden, que no tienen poder. Quieren seguir todavía postrados ante esto. Sencillamente la influencia y la tradición es sumamente amplia, incluso en días del profeta Zacarías. ¿Cuánto le costó, amados hermanos, a Dios? Le costó vida de profetas, le costó mucho tiempo poder en cierto modo purgar, realmente sacar esto del corazón, de la fe del pueblo, sacarlo de los altares. Le costó demasiado. Miren, en Zacarías capítulo 10, en el versículo 2 dice, en cambio los terafín prometen en vano. Es decir, el culto a los muertos, a los dioses que se consideran, a los muertos que se consideran dioses, perdón. En cambio, los terafín prometen en vano, los adivinos ven vanidades, anuncian sueños vanos y vanamente consuelan. Por eso vagan errantes como ovejas, humillados porque no tienen pastor. Así andaba el pueblo de Israel cuando entonces se dejaba orientar por el culto a los muertos, por el culto a los adivinos, como Adriana Asi, como a Hermes, como a Alfonso León y todo este poco de gente que lo que hacen es engañar. Bueno, el día de mañana probablemente hagamos otro comentario en esta dirección. Dios lo bendiga. Oración para restaurar a Winfe Dainer y a la familia Baena, Toro Pérez Chacoa. Amén. Gloria a Dios. Se estará orando por esto.
Bueno, amados hermanos y hermanas, les recuerdo siempre que nos escriban temprano, pero nos escriben algo tarde y no me da tiempo de leer todos los mensajes de texto. El día de mañana nosotros vamos a continuar con esto. Ya el día de mañana vamos a intentar aterrizar un poco más en el contexto más griego del cuerpo, del alma, esta separación y estas cosas. Muy bien, amados hermanos, agradecer por su sintonía. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes se encuentra aquí presente con nosotros en esta mañana. Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, se despide de ustedes y les invita a continuar en sintonía de Radio Bendición. Bendiciones.